Un haz de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las aguas tranquilas del Océano Atlántico. El Titanic avanza silenciosamente por las olas, con los pasajeros dormidos, cuando de repente una forma blanca monstruosa es captada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. ...14 de abril de 1912. Apenas 2 días antes, alguien había tomado una fotografía de un enorme iceberg con una forma elíptica bastante inusual. Se descubrió que este iceberg probablemente se formó a partir de nieve que cayó hace 100.000 años. Investigadores utilizaron modelado computacional para descubrir su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Concluyeron que el iceberg probablemente formaba parte de un pequeño grupo de glaciares en el suroeste de Groenlandia. Hoy en día, es posible calcular las rutas de tales icebergs en cualquier año del pasado. Así, aquel infame trozo de hielo se dirigía de Groenlandia hacia una zona más al sur de Cornualles. Si el barco hubiese pasado por esa región apenas 2 días después, el iceberg ya se habría alejado bastante del punto donde ocurrió el encuentro. Inicialmente, el peso del iceberg más famoso del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente, y cuando hundió al Titanic, su peso era de apenas 1.500.000 toneladas. En el momento de la colisión, probablemente ya llevaba meses derritiéndose, pero aún así era un verdadero monstruo. Cuando el Titanic se hundió, el iceberg tenía 400 pies de largo y más de 100 pies de su superficie sobresalían por encima del agua. Algunas personas creen que fue una superluna la que causó el naufragio del Titanic. Aquella noche ocurrió un raro evento lunar que no se repetía desde hacía 1.400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder gran parte de su masa. La superluna podría haber sido la causa de una marea extraordinariamente alta, que arrastró el iceberg lejos del glaciar mucho más rápidamente de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic. La corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas congelantes y este microorganismo que se alimenta de óxido pueden acabar consumiendo por completo los restos del barco. La actriz estadounidense Dorothy Gibson estaba a bordo del Titanic. Ella sobrevivió y al llegar a Nueva York, comenzó de inmediato a filmar un largometraje llamado Salvada del Titanic. La película fue lanzada apenas un mes después del naufragio, y en ella usaba los mismos zapatos y ropas que llevaba durante el desastre real. La película fue un gran éxito en su época, pero la única copia conocida fue destruida en un incendio. 14 años antes del naufragio del Titanic, se había publicado una novela llamada Futilidad, que parecía haber predicho todo el evento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titan, que se hundía durante su travesía. El Titan tenía prácticamente el mismo tamaño que el Titanic, y ambos se hundieron en abril. La causa también fue una colisión con un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos tenían el número de botes salvavidas exigido por ley. Lo que, como se constató después, era lejos de ser suficiente. Lo hemos visto en el cine, pero también hubo historias reales de amor a bordo del Titanic. 13 parejas estaban en luna de miel en el barco. Una de esas parejas era propietaria de los grandes almacenes Macy's en Nueva York. Cuando quedó claro que el Titanic se estaba hundiendo rápidamente, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su marido. Pero él no quiso acompañarla, mientras aún hubiera mujeres y niños que, según él, debían tener prioridad. La esposa entonces le dio su abrigo a la criada, insistiendo en que subiera al bote y se mantuviera abrigada. En cuanto a ella, decidió quedarse con su marido hasta Venice, el final. Algunas personas creen que el Titanic se hundió por culpa de una momia y no por un iceberg.
Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una mujer misteriosa que vivió en Egipto, en la ciudad de Tebas. Poco se sabía sobre ella, pero se la conocía como sacerdotisa. Su momia fue colocada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Ese lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños lo descubrió por casualidad. Perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció ese día sin dejar rastro. Algunas décadas después, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el sarcófago vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche, antes incluso de recibir el objeto. Todos los miembros del grupo sufrieron algún tipo de accidente. El sarcófago cambió de lugar varias veces, hasta que, según algunos creen, terminó en el Titanic. Se necesitaron más de 70 años para que un submarino robótico encontrara los restos del legendario barco. Los restos están a casi 13.000 pies de profundidad en el Océano Atlántico, divididos en dos partes. ¿Por qué se partió el barco? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando el barco colisionó con el iceberg. La presión fue tan intensa que separó las dos partes de la embarcación a partir de la estructura inferior. Otros dicen que la culpa fue de los remaches del casco, que tenían alta concentración de escoria, un residuo de la fundición, algo que puede provocar fisuras en el metal. El barco tenía muchos defectos, empezando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimentos y finalmente hundiera la embarcación. El hierro de los remaches y el acero del casco se vieron afectados por un alto contenido de azufre, bajas temperaturas y altas velocidades. El acero se rompió y los remaches se soltaron con relativa facilidad. Por eso, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido de otro modo. Si el barco hubiese chocado contra el iceberg de frente, en lugar de hacerlo de lado, probablemente habría permanecido a flote. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Eso sin duda habría ayudado a avistar el iceberg a tiempo y quizás evitar la tragedia. Pero los binoculares del Titanic estaban guardados bajo llave en un armario. Solo un tripulante tenía la llave y había sido transferido fuera del barco poco antes del viaje. Más tarde, dijo que se olvidó de entregar la llave. Incluso sin binoculares, el barco quizá aún habría tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Y de hecho, alguien los avisó, aproximadamente una hora antes del incidente. Un barco relativamente cercano al Titanic, el SS Californian, envió un mensaje informando que se había detenido debido a un campo de hielo denso. Pero el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos dicen que fue porque el operador de radio no consideró el mensaje como urgente. Posteriormente, el SS Californian afirmó que no recibió ninguna llamada de socorro del Titanic, porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no logró ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Las condiciones atmosféricas de esa noche probablemente causaron una superrefracción que pudo haber camuflado el iceberg. Al fin y al cabo, nadie vio realmente el iceberg hasta que fue demasiado tarde para evitar la colisión. No pasó ni un minuto entre el momento en que vieron el iceberg y el impacto. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Eso es todo por hoy. Entonces, si has saciado tu curiosidad, deja un me gusta en el vídeo y compártelo con tus amigos. Gracias por mirar. Haz clic en uno de los vídeos recomendados en la pantalla para más información increíble. Nos vemos allí.